Continuamos. Estuvimos hablando acerca de tres modelos, o vamos a decir que tres casos de estudio de los obstáculos. ¿Qué pasa cuando el obstáculo está debajo de ese rayo directo? Comprendiendo que el rayo directo no es más que la trayectoria que va desde la antena transmisora hasta la receptora. En los dibujos podemos observar que la altura de la antena transmisora y receptora es la misma, por lo tanto es una línea recta, pero no necesariamente el transmisor y el receptor van a estar a la misma altura. Por lo tanto, es importante conocer por dónde pasa ese rayo directo en donde tenemos el obstáculo. Para ello vamos a ubicar una ecuación punto pendiente en la cual vamos a conocer en dónde está el obstáculo y podemos ubicar el punto de la altura del rayo directo en la distancia del obstáculo desde la antena transmisora hasta él. Ok, si estoy por debajo, si el obstáculo está por debajo del rayo directo, entonces vamos a tener un despeje negativo. ¿Por qué? Porque estamos despejando toda la mayor parte de la trayectoria de la onda. Para este caso vamos a utilizar los criterios de zona de Fresnel. Entonces, la zona de Fresnel, cuando estoy por debajo del rayo directo, es el 50%. Entonces, el despeje va desde toda la zona de Fresnel a tener solamente despejada el 50% de la zona de Fresnel. Allí se habla de que las pérdidas generadas por el obstáculo son desde 0 hasta el valor menor a 6 dB. Cuando estoy justo tocando el rayo directo, es decir, la altura del obstáculo está a la misma altura de el punto donde pasaría el rayo directo por un cálculo de simplemente geométrico, entonces ahí consideramos por teoría que estamos justo a 6 dB. Ya por teoría, si toco el rayo directo ya tengo una pérdida de 6 dB. Si estoy por encima, entonces ya no solamente obstruyo un 50% de la zona de Fresnel, sino que obstruyo mucha más cantidad. Entonces ahí sí el valor de las pérdidas son mayores a 6 dB. ¿Qué pasa aquí? Entre la teoría que se ha estudiado, para que un enlace sea viable, se habla de que tenemos que dejar libre entre el 55 y el 60% de la zona de Fresnel, aunque alguna de las operadoras o la parte ya comercial de esos enlaces desean que esa libertad sea el 100%, así sea mayor a ese 60%. Okay. Cuando hablamos de obstáculo, tenemos dos formas de dibujarlo o dimensionarlo. Hablan de un obstáculo agudo, tipo filo de cuchillo, que es simplemente pensando que el obstáculo, a la punta del obstáculo, va a tocar en un solo punto a lo que sería el rayo directo. Y tenemos la otra forma, como dice allí, que es una arista gruesa y redondeada, que tiene un radio, que el obstáculo, vamos a decir que genera una cierta volumen o toca no nada más un solo punto en el rayo directo, sino que tiene una cierta distancia, una cierta cima, un cierto radio que ocupa bastante espacio en el rayo directo. Podríamos emularlo a que en una punta donde lo toca es un transmisor y a otra punta donde lo toca es un receptor, y emularíamos como un criterio de visibilidad radioeléctrica. Vamos a decir que es una emulación. Pero a la parte de eso, la forma más fácil que ha tabulado la UIT para estudiarlo es como filo de cuchillo, es decir, que es una cuña de espesor despreciable. Y cuando se calcula para lo que es el obstáculo grueso y redondeado, es una corrección de ese filo de cuchillo. Aquí en la materia vamos a ver solamente la expresión de filo de cuchillo. También se habla de que ese obstáculo no nada más es uno solo que nos vamos a conseguir en ese trayecto entre el transmisor y el receptor. Puede ser un solo obstáculo o puede ser múltiples obstáculos. Por lo tanto, entonces hay unos modelos que estudian uno solo, que es un obstáculo agudo aislado, o que estudia dos obstáculos o múltiples obstáculos. Vamos a ver esos modelados. Es un modelo por obstáculo agudo, son 3 modelos para 2 obstáculos y un modelo para múltiples obstáculos. Es decir, que vamos a estudiar 5 modelos. Es importante también reconocer cuál es el parámetro, los parámetros base para estudiar.
Cuando tenemos un obstáculo agudo, como ustedes ven en las imágenes en la parte inferior, vemos de que hay un obstáculo que está por encima del rayo directo, que es la imagen que está más a su izquierda, y me dice que el transmisor-receptor me da una distancia desde el transmisor hasta el obstáculo y una distancia 2 desde el obstáculo hasta el receptor. Y un ángulo. Ese ángulo es positivo. Se habla de que si yo tengo por encima del obstáculo por encima del rayo directo obstáculo, entonces hablamos de un despeje positivo. ¿Por qué? Porque la altura es mayor a 0. ¿Cuál altura? Esa se llama la altura del despeje y no es más que la altura del obstáculo menos la altura del rayo directo en el punto del obstáculo. Esto se corrobora aún más con la imagen que tenemos a la derecha, en donde vemos que el transmisor y el receptor, el obstáculo está por debajo de él. Entonces dibujamos la geometría donde tenemos que del transmisor al obstáculo una distancia 1, del obstáculo al receptor una distancia 2, el ángulo es menor a 0 y la h, vean que la h es menor a 0, ¿por qué? Porque si todavía tenemos la ecuación que prevalece, que es la altura del obstáculo menos la altura del rayo directo, vemos que el rayo directo es mayor al obstáculo, por lo tanto ahí hay un despeje negativo. En las normas internacionales, la norma UIT RP 526 es la que me condiciona o me relaciona todas lo que son las pérdidas de difracción. Entonces es importante, por favor, que la consulten. Ella está en español y está libre en la web. Vayan a la página de la UIT, busquen la parte de R, que son radioeléctricas, después en la parte P, propagación, y ahí les salen las normas. Ya vimos una, 525, y ahora es 526. El primer parámetro que se deduce es un parámetro de un despeje. Ese parámetro de despejamiento, como le indiqué, es saber la altura del obstáculo menos la altura del rayo directo. Con eso vemos esa h de la ecuación central, que es esta que ustedes tienen aquí. Esa ecuación central que me indica se llama el coeficiente de Fresnel-Kirchhoff. Me viene desde lo que son las integrales de Fresnel, con las cuales se calcula la atenuación por difracción. Entonces nosotros no vamos a necesitar hacer una tabulación de ecuaciones y hacer un despeje y hacer una serie binomial, sino que ya aquí está la ecuación. Ese coeficiente de Fresnel-Kirchhoff, dada por esa veladiada, es igual al 2,58 por 10 a la menos 3, que multiplica la raíz de la frecuencia de operación del sistema dada en megahertz por la distancia total del enlace entre la distancia 1, que es desde el transmisor hasta el obstáculo, y la distancia 2 del obstáculo hacia el receptor, todas dadas en kilómetros, por esa h. ¿Quién es esa h? La altura de despeje. Es decir, esa h viene a representar la altura del obstáculo menos la altura del rayo directo. ¿Cómo se calcularía a partir de eso entonces lo que serían las pérdidas dadas por difracción? Por la fórmula inferior. Es importante explicar que el coeficiente de Fresnel-Kirchhoff lo que me va a indicar es qué tan predominante es el obstáculo, ese obstáculo que le estoy aplicando a Fresnel-Kirchhoff con respecto a los demás. La fórmula que vamos a estar utilizando es la siguiente. Las pérdidas por difracción, ven que entre paréntesis está dB, es decir, dadas por ese coeficiente Fresnel-Kirchhoff que lo debemos calcular previo, va a ser igual a 6,9 más el 20 logaritmo en base 10 ¿de quién? De la raíz del coeficiente menos 0,1, eso al cuadrado, más 1, hasta ahí llega la raíz, más el coeficiente menos 0,1. Eso es dados en unidades de B. Y es importante aclarar que ahí dice si B es mayor a 0,7. ¿Por qué? Esa cota o esa referencia es que a partir de que cuando yo calculo que ese coeficiente de Fresnel-Kirchhoff es mayor a menos 0,7 o mayor o igual a menos 0,7, a partir de ahí es que me empieza a generar pérdidas la difracción causada por ese obstáculo. Si ese coeficiente me da menor a 0,7, entonces las pérdidas son totalmente despreciables y yo diría que las pérdidas dadas por difracción por ese obstáculo son 0 dB. Eso sí es importante tomarlo en cuenta. Esta es la gráfica que yo les estaba indicando.
Entonces, en la gráfica ven que presentan las tres situaciones: por debajo del rayo directo, justo en el rayo directo y por encima del rayo directo. Esta gráfica me indica si estoy justo por lo que sería por debajo del rayo directo, o perdón, si estoy justo en el rayo directo, el despeje, que es proporcional al coeficiente de Fresnel-Kirchhoff, me dice altura del obstáculo menos altura del rayo directo. ¿Cómo es la altura del obstáculo con respecto al rayo directo? Es igual. Eso da 0, y al multiplicar el 2,58 por 10 a la menos 3 y por la raíz, por la frecuencia, distancia entre distancia 1 y distancia 2, por esa h vale 0 y ahí me da 0, y por la ecuación de 6,9 más 20 logaritmo de todo esto, esto me da 0,9 menos 0,9, al restárselo a 6,9, que es la constante, me da aproximadamente 6 dB. Quiere decir que las pérdidas, cuando yo tengo ese obstáculo justo en el rayo directo, son 6 dB. Si están por encima, bueno, ven que es exponencial, y si están por debajo, también es exponencial, en comparación a cuando yo estoy a menos 0,7, ya sé que las pérdidas son 0. Y todas las demás que estén por debajo de menos 0,7, entonces van a ser totalmente despreciables. Cuando es obstáculo redondeado, entonces simplemente lo que se hace es que se calcula un punto tangencial que cruza lo que sería como yo veo el trayecto de visibilidad del transmisor hasta el obstáculo, hasta una punta del obstáculo, y del receptor a esa punta del obstáculo, y de ahí empiezo a sacar simplemente el redondeado, y me va a quedar una ecuación como esta que está aquí. La atenuación por difracción del obstáculo redondeado es LD/dB, que es simplemente el cálculo de las pérdidas de difracción por un obstáculo agudo, más una corrección, que sería una corrección de trayecto de M de N. Y aquí abajo tenemos las consideraciones para M y N, donde aquí están las consideraciones para M y para N.